Y para hablar de este y otros temas, hay mesa de universitarios en este espacio libre como el viento en la octava en Éntrale Sin Miedo. Me da mucho gusto recibir a Sati González, quien estudia política y gestión social en la UAM. Gracias por acompañarnos, Sati. Gracias, un placer de nuevo estar Me da aquí. mucho gusto saludar a Bruno Sánchez, que también estudia economía ahí en la UAM. Gracias, Bruno. ¿Qué tal? Gracias, Vicente. Y se une a esta mesa por primera vez Manning Romero, quien está estudiando política y gestión social también en la UAM. Gracias, Manning. Muchas gracias, Vicente. A ver, ¿hay relación desde la perspectiva, desde los jóvenes, desde los universitarios, entre subir el salario mínimo y subir los precios de productos y servicios? Éntrale, Sati, sin miedo. No, pues aquí la verdad es que no, hay que entender de una parte que el aumento del salario mínimo se dio, pero es el salario nominal, no el real. Hay que diferenciarlo una de otra. Y esto no está ligado directamente con la inflación. Y ¿Ustedes qué piensan, Manning? Bueno, las declaraciones que hubo, como tú mencionaste, tienen que ver más con un posicionamiento Sube político. un poco más el micrófono para que te escuchen. Con un posicionamiento político que con una realidad factual. Es decir, el anuncio de la alza a los salarios mínimos se acaba de dar. Decir que por eso el 2020 va a ser difícil económicamente hablando, te digo, tiene que ver más con un discurso de un posicionamiento político de agentes que están a lo mejor no totalmente conformes con la agenda gubernamental. Eso es importante, con la Manning. realidad. Bruno, pareciera que es parte de este golpeteo político, de esta visión neoliberal, porque es por primera vez que vemos un aumento importante en el salario mínimo y ahora nos salen con que a Chuchita la bolsearon. Es natural. Bueno, la verdad es que el aumento del IEPS, que es mínimo, la verdad es muy poco, se ve reflejado en los precios, pero en realidad no afecta mucho, simplemente son como precios trasladados, ¿no? Realmente las compañías que vivimos en México, y en México hay muchos oligopolios, ¿no? Los oligopolios son monopolios, en donde estas empresas como Bimbo, FEMSA, etcétera, toman los precios, porque como son tan relevantes en el mercado, pues ellos toman los precios y ellos inflan los precios. Entonces, en lugar de trasladarlo a sus costos, pues se lo trasladan al consumidor. ¿Qué piensan de este llamado del PAN, Marco Cortés, que dice tiene que bajar el precio de la gasolina el presidente, cuando ellos fueron los que votaron precisamente para la reforma energética que nos torció tan feo? ¿Qué piensan de estos llamados políticos? Realmente es que yo tengo la preocupación de que haya muchos despistados entre nuestra gente que digan, uy, el 2020 sí va a estar camarón. sí, y creo que la desinformación aquí y no recordar estas declaraciones de los partidos políticos, que si bien cuando están en campaña dicen, sí, vamos, y vamos a bajar la gasolina, y vamos a darles esto, demagogia. Pero después, cuando ya viene a entrar de real y hacer acción, ahí hay cuando hay un problema. Y dicen, no, nosotros no fuimos, fueron ellos, nosotros lo hicimos bien, ellos lo están haciendo mal. Entonces, ¿ustedes ven un intento de golpeteo político y hasta de mentirle a la gente cuando ves un aumento, digamos, es un decir, en un pan de 20 a 25 pesos y la gente sí se asusta? No era para tanto, pues, Manning. Claro, antes con lo que mencionabas de las declaraciones, es esta gente la misma que Dilo sin miedo. Causó la reforma energética y es la que ahora quiere que de la nada baje el IEPS cuando ellos fueron los que lo aprobaron. Eso por un lado. Reitero, como lo dijo mi compañero Bruno, el aumento en el IEPS en términos absolutos fueron centavos de peso. No da para que los precios aumenten tanto como esta gente está diciendo. A ver, Bruno, tú estás estudiando, déjame ver, economía. ¿En qué momento el tema económico se politizó tanto? Tú estás estudiando economía, ¿qué perspectiva tienes de este 2020? ¿Jodido o nos va a ir mejor? No, mira, yo creo que mejor porque nunca se había dado un aumento del salario mínimo tan grande. Digo, 20% es bastante. O sea, la gente tiene un poquito más de lana para gastar. Yo creo que es un buen aumento del gobierno federal porque están tratando de equilibrar esta disparidad entre salarios. Entonces, la inflación no se va a disparar. ¿Por qué? Porque incluso ahorita que hablaste de Marco Cortés del PAN, el discurso de la derecha, de la política de derecha, es que si hay aumento del salario, entonces hay aumento de inflación, ¿no? Y hay desempleo. Pero incluso Milton Friedman, que es el padre del neoliberalismo, él dijo que está más relacionado con la masa monetaria, o sea, la política monetaria del Banco Central,
que de un aumento del salario mínimo con la inflación. Entonces es más político y es más como aprovechar para golpetear. O sea, no hay relación que vaya a impactar en la inflación, está muy baja. Hace unos días hacía una de esas encuestas espontáneas, esas encuestas a mano alzada que me gustan tanto, y le preguntaba a la gente si ellos visualizaban un 2020 mejor que el 2019. Yo les pregunto a ustedes como universitarios, ¿hacia dónde creen que va el país? Un país que tarde o temprano lo recibirá en el campo laboral. Hoy son estudiantes. ¿A qué le están tirando en este gobierno? Ustedes van a ser profesionistas antes de que se vaya Andrés Manuel López Obrador de la presidencia. ¿Qué ven? ¿Qué visualizan? Pues se vislumbra más bien, creo que le está apostando Andrés Manuel a una política pública y política social que va en pro a los jóvenes, y esto es bastante importante para nosotros porque es un beneficio. Nosotros no vamos a salir y decir, pues ahora qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar. Más bien podemos insertarnos en evaluación de políticas públicas, por ejemplo, yo que estoy estudiando política y gestión social. Pero se ha cambiado, perdóname que te interrumpa, Sí. Se ha cambiado esa idea, porque antes, yo recuerdo, 2 sexenios anteriormente decían, pues ¿para qué estudio de abogado si voy a terminar, con mucho respeto, estacionando coches en un ballet, porque no hay espacios para nosotros cuando nos graduemos? ¿Está cambiando la situación? ¿Está cambiando por lo menos la perspectiva de ustedes como estudiantes? Sí, se está cambiando. La verdad es que sí, yo siento que están abriendo más puertas y está apostando por esta política social, repito, para los jóvenes. Te escucho, Manny. Creo que en parte vamos a recibir un país menos desigual, que es a lo que le ha apostado el gobierno, sobre todo con la política salarial, que es muy importante. Yo creo que también se van a empezar a abrir puertas a los jóvenes, creo que a todas las personas en general. Entonces, reitero, creo que los que dicen que el 2020 se viene difícil es más por un posicionamiento político que por ser ignorancia. verdad. Puede ser. Falta de información, ¿no? Sí. Yo tengo otros datos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Están preparados, Bruno? Les pregunto, muchachos, ¿están preparados para el golpeteo? Porque en redes sociales, ya me quiero imaginar, estos universitarios, ¿qué saben? Y esa es precisamente la visión que los ha de alguna manera apartado del debate público, de los temas importantes, Sí. Y lo que buscamos a través de este espacio es que ustedes le entren sin miedo, que ustedes se expresen. La verdad es que si no hacemos esto, vamos a dejarle en las manos de aquellos que tienen intenciones nefastas, Claro. El debate de estas ideas. Claro. Ahorita que hablaban del 2020, qué va a pasar con todo esto, yo creo que como economista, o próximo a ser economista, este aumento al salario mínimo lo que va a provocar ahora es que haya más consumo y por lo tanto, ¿qué hacen las empresas? Las empresas, bueno, hay más consumo, entonces tengo que producir más, entonces se dinamiza la economía, ¿no? Yo creo que más bien se van a un debate político para golpetear y para decir, no, es que lo están haciendo mal, y para aprovechar estas cuestiones que finalmente hay una realidad, y la realidad yo creo que pues está difícil para todo el mundo, ¿no? No es La realidad superará la ficción con la que golpetean muchos. Déjenme cerrar con esta pregunta y cierro contigo también, Bruno. ¿Quién tiene la razón, de acuerdo a lo que están hablando, estudiando, analizando en la UAM, en tu carrera de que es economía? ¿Quién tiene la razón en este debate? ¿El que busca una mejor distribución de la riqueza, el caso de Andrés Manuel López Obrador, o de aquellos que dicen no creció la economía? La riqueza se tiene que distribuir en más manos para que se dinamice y no haya una acumulación excesiva, como lo ha habido en todo el capitalismo, pero se tiene que dinamizar, ¿no? Entonces se tiene que distribuir más la riqueza para que haya más consumo y haya una economía más equilibrada. ¿Ustedes están de acuerdo? Claro, por supuesto. La verdad es que ahora estos sinfín de cambios que se vienen para 2020 y a lo que termina del sexenio, se va a ver buena respuesta tanto de la ciudadanía como de los jóvenes como adultos mayores. Este dinamismo en el que estamos entrando es central al debate. ¿Va a haber oposición? Sí, claro, porque de esto también se trata un gobierno, tener oposición, pero también tener esta fuerza social que nos va a mover a todo México, que va a mover iniciativas, que va a empezar a tener esta factibilidad
en tanto a la economía, en cuanto a la política, en cuanto a la educación. Y vale más que los que nos están viendo le presten atención a estas opiniones, porque en 1 o 2 años serán los economistas, serán los profesionistas que les toque agarrar el timón de esta nación. Manning, te toca cerrar a ti y te agradecerte porque es la primera ocasión que vienes a acompañarnos, que sea la primera de muchas. Claro que sí, muchas gracias. Yo estaré encantado de venir aquí a tu espacio, o sin censura, el que se dé. Muchas gracias. ¿Con qué cierras? Muchas potencias capitalistas crecieron a un ritmo todavía inferior al que... Permíteme tantito. Quiero decirles a las personas que me da mucho gusto, cuando escuches ese claxon, espera de mí que te interrumpa. Son los taxistas, son los conductores de Uber que van pasando por el Zócalo y que van pitando, que van accionando su claxon, porque es la señal, es el piropo que les he pedido. Eso quiere decir que nos van escuchando a través de la octava en el 88.1 de FM. Perdón, Manning. Crecieron a un ritmo inferior al que todos esperaban. Era febrero de 2019 y ya el Fondo Monetario Internacional recortaba las expectativas de crecimiento para Italia, para Francia, para Alemania. ¿A qué voy? Que si México no creció, no nos espantemos. No creció en buena medida el mundo, en realidad. Y eso por un lado. Lo que mencionabas ahorita de los claxon, yo venía en el taxi y estaba Álvaro Delgado con Páez Varela. Y bueno, con eso cerraría, ¿no? Saludos a los periodistas, a los compañeros. Como cada vez que me subo al automóvil está Julio Astillero de 1 a 3, está Ricardo Rafael de 3 a 5 y todos los colegas que empezamos desde muy temprano con Carmen Aristegui en la octava. Qué bueno que lo mencionas, mi querido Manning. Te quiero agradecer. Manning Romero, estudiante de Política y Gestión Social de la UAM. Gracias, Abdi González, estudiante de Política también y Gestión Social en la UAM. Gracias a ti. Espero que regresen muy pronto a esta mesa estaremos. de universitarios. Y mi querido Bruno Sánchez, el próximo economista que le va a dar con todo a los conservadores. Gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Voy a ver la animación que nos envían Monero, Manrique y Galindo en exclusiva como siempre para la octava en Éntrale Sin Miedo. Los de siempre, los que pueden con su pluma decir lo que muchos no